Bueno, hola Alejandro, muchísimas gracias por juntarte con nosotros hoy. Encantado. Em, por favor, ¿nos podrías decir tu nombre y tu cargo, en qué empresa trabajás? Yo soy Alejandro Rodríguez, trabajo en Neocos Laboratorios como responsable de IT, llevando toda la informática de la compañía. Nos dedicamos a hacer tintes de cabello para Mercadona. Tengo más de 100 usuarios, unos 150, y estoy... ¿Y cómo se enteró de la existencia de GLPI? A ¿Cuál ver, fue la primera versión que probó? yo llevo usando GLPI, pues a lo mejor no sé, no sabría decirte exactamente el tiempo, pero más de 5 años casi seguro. En otras compañías lo implantamos, lo llevaba usando tiempo, y es una herramienta que tener la opción gratuita, es muy fácil de presentar a dirección y aprender a usarla un poco, trasteando, por decirlo de alguna manera. Y luego, en cuanto los usuarios van viendo la facilidad de poner tickets, pues bueno, es muy cómodo de implantar en la compañía. ¿Y cómo te has enterado de la existencia de GLPI? ¿Te acordás? Pues la verdad es que no lo recuerdo. Entiendo que buscando por internet y tal, en foros tecnológicos y alguna herramienta que me permitiese llevar los estándares ITIL, pues bueno, apareció algún día en mi vida, se cruce conmigo GLPI, GLPI, y bueno, pues desde entonces prácticamente lo he implantado en dos otras compañías en las que he estado, o he colaborado o he dado la recomendación. Genial. ¿Y qué versión utilizas actualmente? Actualmente estoy empezando a utilizar la última versión, la 10. Estamos en 10.02 o 03 desde hace unas semanas, o sea que bastante, bastante interesante. Y bueno, ahora mi idea es, una vez termine de implantarlo bien y de explotarlo como toca, irme a la versión cloud, por, Espectacular. por comodidad, obviamente. Genial. ¿Y qué funciones de GLPI utilizas? Helpdesk, gestión de activos, gestión de problemas, gestión de cambios, gestión financiera. Pues actualmente con esta versión 10, a ver, yo siempre lo he usado como un inventario, como para inventariar todo mi parque informático, y para el tema del ticketing, pero bueno, luego la parte del ticketing también lleva relacionado el tema de la gestión documental interna de los casos que más se repiten y tal. Y ahora en esta versión 10, claro, como ya lleva integrado el tema del inventariado, es mucho más cómodo que no antes, que había que instalar el Fusion Inventory y tal. Ahora es muy, muy cómodo. De hecho, en vuestra documentación lo encontré enseguida. El tema de vuestro script que tenéis, Sí. lo puse como directiva de grupo, y automáticamente inventaría todo mi parque. Ahora también, sí que es cierto, en esta versión 10 estoy también inventariando los terminales, que antes no, con Fusion la verdad es que no lo hacía, y con esta 10 es muy simple con vuestro cliente. Yo creo que incluso estoy llevando aquí ahora, porque aquí no había nada, aquí en Neocon no teníamos nada implantado, y me fue muy cómodo implantar de cero la herramienta. Y estoy incluso con el tema de la gestión de contratos y de presupuestos, los proyectos. Pues bueno, en fin. Yo creo que si no lo uso todo, lo uso casi, casi todo, porque me es Genial. muy cómodo para mí. Genial. ¿Y utilizas algún plugin de red de GLPI? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es? Pues actualmente no, actualmente no. Sí que es cierto, si bien es cierto que me instalé el plugin del escaneo de IPs y tal, no lo he llegado a explotar porque no me da tiempo al final.
estoy prácticamente solo y el día a día te acaba comiendo y, bueno, vas sacando minutos o ratitos entre incidencia y proyecto y reunión. O sea que... Sí. Bien, ¿y cómo crees que te ayuda GLPI en tu trabajo? uf, ¿Cuáles son sus requisitos para el software y qué problemas empresariales de TI está dispuesto a resolver con GLPI? pues mira, comenzando por el ticketing, que me es muy cómodo llevar un registro y llegado el momento poder presentar a dirección eh, el día a día cuantificado en números, ¿no? Porque al final tienes tantas incidencias de tantas personas de tal aplicación. Pues bueno, ahí sabes que tienes un foco de un problema y sabes dónde tienes que atacarlo. Y luego sí que también me es muy útil llevar el inventariado de todo el parque que tengo, porque al final tienes tanto hardware que también por aquí, en ese sentido, también me es muy cómodo el decir, señores, tenemos un 25 del parque, un 25% del parque con más de 4 años de antigüedad. Vamos a tomar algún tipo de medida y este año que viene, pues ya puedo guardarme una partida de presupuesto para, para el tema del hardware, para el tema del software, y es una forma de cuantificarme las necesidades que tengo de un año para otro. Igual que de llevar un registro de la inversión que lleva durante todo un año, es mucho más cómodo ir a entrar en la parte de presupuestos y ver lo que me he gastado, ¿vale? Que no tener que ir buscando por las carpetas y por las facturas y tirar del RP, ponte a buscar, en fin. Claro. ¿Y cuál crees que es la mejor herramienta de GLPI? De todo vuestro paquete, lo más es es que al final, como yo creo que viene todo interrelacionado, me refiero al tema de, insisto, el ticketing. Me ha parecido una muy buen movimiento por vuestra parte el tema del inventariado, de integrarlo completamente de forma nativa en la herramienta. Eso para mí ha sido eh, una solución muy atractiva. Genial. Entonces, si pudieras resumir tu experiencia con GLPI, ¿cuál sería? ¿Podrías hacer un resumen de eso? Pues la facilidad de la implantación y la facilidad de comenzar a explotarlo, aunque sea poco a poco, porque al principio, y te hablo del principio, de mi primer GLPI, comencé explotándolo únicamente por el tema del ticketing, de un registro propio sin que los usuarios tuviesen acceso a la herramienta para yo poder, pues eso, llevar un registro interno mío. Y poco a poco a veces con compañeros, a veces solo, me ha sido muy fácil ir creciendo e ir explotando toda la herramienta. No la veo sencillamente, no la veo compleja a la hora tengo una necesidad, a ver, busco dónde está, porque por ejemplo ahora con el tema de el registro de la facturación interna, pues me es muy cómodo. El tema de sacar un informe lo que comentaba antes, la antigüedad del hardware, pues me es muy fácil trabajar con la herramienta. Genial. Buenísimo. Bueno, esa fue la última pregunta del cuestionario. Muchísimas gracias A vosotras.